Dos oficiales arrastraban a un hombre mexicano callado rumbo al tribunal. Se mofaban de su nombre y del silencio con el que caminaba. Todo cambió cuando puso una placa del FBI sobre el estrado y el juicio se convirtió en una sacudida nacional. El alguacil apenas levantó la voz cuando anunció, Alejandro Hernández. Un murmullo recorrió la sala. Un hombre alto, mexicano, con barba perfectamente rasurada y un traje gris ligeramente arrugado, se levantó del último banco y caminó por el pasillo central. Lo hacía sin apuro, sin abogado a su lado, sin papeles en la mano, sin nadie que lo escoltara. Solo él. Dos policías al fondo de la sala se inclinaron entre sí. Ese es él, murmuró uno. Tiene toda la pinta de esos que creen que las leyes no les aplican. El otro contuvo la risa. ¿Sabes cuántos locos vienen con esas tonterías? Rieron lo bastante fuerte como para que algunos voltearan. Alejandro siguió sin moverse ni pestañear. Su rostro no mostraba reacción alguna. Una expresión tan neutral que parecía haber ensayado cada segundo de ese momento. El juez, un hombre blanco mayor, calvo y con lentes, hojeó un archivo sobre su escritorio. Señor Hernández, dijo. Se le acusa de resistencia durante una parada legal. Alejandro respondió sin titubeos. Así lo indica el reporte. No cuenta con representación legal el día de hoy, comentó el juez. No la necesito, contestó Alejandro, sin alterar el tono. Nuevas risas se soltaron al fondo. El juez les dirigió una mirada severa, sin agregar comentario alguno. La tensión en la sala no era violenta, pero sí palpable. Muy bien, dijo el juez. Esto parece una infracción menor. Será breve, ¿tiene algo que declarar antes de iniciar? Alejandro dio un paso al frente. Metió la mano con calma dentro de su saco. Un oficial al fondo se tensó, su mano rozando la pistolera. Alejandro se detuvo. Luego sacó algo del bolsillo. Era una identificación laminada, que colocó sin apuro sobre el estrado. Soy Alejandro de Hernández, anunció sin elevar la voz. Director de Asuntos Internos del FBI. El silencio cayó como una losa. El juez no reaccionó al principio. Solo observó la placa, abrió la boca, volvió a cerrarla. El oficial que se había alzado antes se dejó caer sobre el asiento con la mandíbula floja. Su compañero lo miraba boquiabierto. Está con el FBI, murmuró. Así es, dijo el juez, apenas audible. Alejandro no se movió. Investigo mala conducta en departamentos del sureste, incluyendo cuerpos locales que apagan cámaras durante paradas. Nadie respiraba. El juez tomó la placa con cuidado, examinándola a contraluz. Esto es, inesperado, dijo al fin. Alejandro asintió. No más de lo que me ocurrió aquella noche, su señoría. El fiscal, un hombre joven de corbata desajustada, se aclaró la garganta. ¿Quiere decir que todo este caso es parte de una operación encubierta? No exactamente, contestó Alejandro. Fue personal. Pero ahora es profesional. El juez entrelazó las manos. Explíquese. Alejandro respiró hondo. La noche del arresto, no cometí infracción alguna. La patrulla me detuvo sin justificación, apagaron las cámaras y luego me llevaron esposado sin causa. Silencio. Luego, murmullos. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó el fiscal, más tenso ahora. Alejandro sacó del saco una pequeña memoria USB. Tengo registros paralelos, grabados desde mi reloj táctico. También documentación de cada instancia de abuso cometida por ese mismo agente en los últimos 3 años. El juez levantó una ceja. ¿Estaba documentando al oficial desde antes? Alejandro asintió. Había recibido denuncias. Fui asignado a observar sin intervenir. No planeaba que me tocara vivirlo en carne propia. La tensión se volvió electricidad estática en el aire. El fiscal pidió un receso. El juez se lo concedió. Alejandro no se movió. Solo esperó. En la sala contigua, el fiscal hojeaba los documentos, palideciendo con cada página. Esto podría derrumbar al departamento completo.
Alejandro se mantuvo firme. No es mi intención. Pero tampoco permitiré que quede impune. El fiscal lo miró, desconcertado. ¿Por qué no lo dijo desde el principio? Alejandro lo miró directo. Porque quería ver hasta dónde llegaban creyendo que yo no tenía poder. La pausa fue larga. Luego, regresaron a la sala. El juez pidió silencio. Vamos a revisar este caso con todo el peso de la ley, dijo. Pero antes, señor Hernández, tiene algo más que declarar. Alejandro observó la sala. Sí. Tengo una declaración. Caminó lentamente al centro, giró hacia el público. Esto no es solo sobre mí. Es sobre cada persona que ha sido detenida, humillada o golpeada sin motivo. Yo tengo recursos, rango, acceso. La mayoría no. El juez asintió con gravedad. El fiscal tomó notas. Lo que viví aquella noche fue una violación de derechos. Pero también fue una muestra clara de un patrón. Si no me hubiera identificado, seguiría siendo otro mexicano bocón detenido por resistirse. No estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por todos los que no tienen este micrófono. Silencio absoluto. El juez bajó la mirada, tocó con los dedos el expediente. Sus palabras no caen en saco roto, señor Hernández. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. El fiscal se levantó. Solicito que se revise la conducta del oficial implicado. El juez asintió. Así se hará. Ordeno una investigación inmediata y la suspensión provisional del agente en cuestión. Los oficiales en la sala intercambiaron miradas. El ambiente se volvió denso, como si cada persona presente hubiese comprendido que lo que ocurría allí marcaría un precedente. Alejandro permanecía de pie, sereno, sin rastro de soberbia. Solo firmeza. La clase de firmeza que incomoda. En la estación de policía, esa misma tarde, el sargento Foster, el oficial responsable de la detención, recibía la noticia. Su rostro se tensó. ¿Quién demonios es ese tipo?, preguntó. Su superior, el capitán Rosales, cruzó los brazos. Ese tipo es tu auditor. Y acaba de poner al departamento entero bajo revisión. Foster bufó. Todo porque no le gustó que lo paráramos. Rosales lo miró fijo. ¿Apagaste la cámara? Foster dudó. Tuve problemas técnicos. Rosales suspiró. 5 veces en 3 meses. ¿Todos los detenidos, latinos, crees que no se nota? Foster no respondió. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. Mientras tanto, Alejandro caminaba por los pasillos del tribunal, su teléfono vibrando sin cesar. Llamadas de medios, mensajes de colegas, incluso felicitaciones de superiores. Pero él no respondía. Había cumplido su objetivo, desenmascarar un abuso. No necesitaba el ruido. Afuera, el cielo se nublaba, como si también se preparara para lo que venía. Alejandro se detuvo, inhaló profundo, y miró al horizonte. Sabía que esto apenas era el principio. Que su labor no había concluido. En el bolsillo, la placa del FBI seguía ahí, fría, metálica. Un recordatorio de que el poder real se ejerce cuando se usa para proteger, no para dominar. Días después, Alejandro testificó en una audiencia interna. La sala estaba llena, oficiales, reporteros, abogados. Reprodujeron los videos. El audio. Cada insulto, cada gesto. El rostro de Foster aparecía en pantalla, agresivo, burlón. Los murmullos no se hicieron esperar. Ese es el mismo que detuvo a mi hermano, murmuró alguien. Otro dijo, a mí también me paró y me gritó por hablar español. Cuando terminó la proyección, el silencio fue espeso. Alejandro se puso de pie. Este no es un caso aislado. Es un patrón. Y si no hacemos algo hoy, mañana habrá más como él. Un aplauso solitario rompió el silencio. El jefe Rosales tomó la palabra. Como capitán de este distrito, me comprometo a colaborar en la investigación y aplicar sanciones conforme a lo hallado. No era un discurso grandilocuente, pero sí claro. Alejandro asintió desde su lugar.
No buscaba enemigos, sino responsabilidad. Afuera, la prensa esperaba con cámaras encendidas. Cuando salió, algunos se acercaron. ¿Es cierto que planea cerrar el distrito?, preguntó uno. Alejandro negó. No vengo a clausurar, sino a corregir. ¿Y qué viene ahora?, preguntó otra. Transparencia, respondió. Y justicia. Su tono no era amenazante, era definitivo. Como quien no pide permiso para hacer lo que debe hacerse. El oficial Foster fue suspendido temporalmente, pero no sin antes ser citado a declarar ante el comité de revisión. Sentado frente a 3 investigadores, sudaba a pesar del aire acondicionado. ¿Niega que apagó la cámara de forma deliberada?, preguntó una mujer de traje oscuro. Fue un mal funcionamiento, insistió él. 5 veces, preguntó otro. Foster no respondió. Alejandro observaba desde el fondo de la sala. Su rostro impasible. Sin una pizca de venganza. Solo presencia. El tipo de presencia que pesa. Foster bajó la mirada. En su interior ya sabía que había perdido. Y no solo un caso, sino el respaldo del sistema. Días más tarde, una carta interna circuló entre altos mandos. Recomendaban una revisión completa de todos los arrestos efectuados por Foster en los últimos 5 años. También de otros agentes con patrones similares. Alejandro fue invitado a participar como asesor externo. Aceptó con una condición: acceso total a expedientes y grabaciones. Nadie se atrevió a negárselo. Comenzó una limpieza meticulosa, que no buscaba venganza, sino equilibrio. Los nombres comenzaron a aparecer. Las cifras. Las detenciones sin sustento. La misma historia repetida una y otra vez. Alejandro lo había dicho, no era algo aislado. Era un modelo que debía desmantelarse. Una tarde, Alejandro recibió una llamada desde Washington. El director del FBI quería felicitarlo. No todos se involucran así, dijo. Muchos ven, pocos actúan. Alejandro solo respondió: no se trata de mí. Se trata de lo que está podrido y debe sanarse. Del otro lado hubo silencio. Luego, una sola frase: lo entendemos. Al colgar, Alejandro se permitió una pausa. Miró su reflejo en el ventanal de su oficina. Ya no era solo el auditor. Ahora era símbolo de algo más. No buscaba fama. Solo justicia. Y en ese momento, supo que esa justicia ya había empezado a avanzar, aunque lentamente. Mientras tanto, en las calles de su ciudad, algo comenzó a cambiar. Un vecino detenido injustamente pidió revisar su caso. Una mujer que había callado por años se atrevió a denunciar. Una joven oficial novata preguntó si podía grabar siempre sus turnos. No eran grandes gestos. Pero eran señales. Alejandro los observaba, sin intervenir. No necesitaba ser parte de todo. Solo había sembrado una idea: que no todos los que tienen placa están por encima de la ley. Que cuestionar es un derecho. Y que, a veces, una sola voz basta para que otras empiecen a alzarse. Una sola. El oficial Foster, en cambio, enfrentaba una realidad opuesta. Su nombre había sido filtrado a la prensa. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Otro abusador expuesto. ¿Cuántos más como él? Las opiniones llovían. Algunos lo defendían, alegando que solo hacía su trabajo. Otros pedían su despido inmediato. Foster se encerró en su casa. Evitaba las cámaras. Evitaba incluso mirar a su familia a los ojos. Porque sabía, en el fondo, que lo que había hecho no era defender la ley, sino torcerla. Y ahora, por primera vez, no tenía escudo que lo protegiera. Solo consecuencias que debía enfrentar. En una escuela de la ciudad, un grupo de estudiantes de secundaria debatía sobre derechos civiles. Uno de ellos alzó la mano. ¿Y si el policía se equivoca? La profesora sonrió con seriedad. Entonces debe rendir cuentas, como cualquiera. ¿Y si la persona no tiene pruebas?, preguntó otro. A veces no las hay. Pero si hay valor, y una historia, y alguien dispuesto a escuchar, puede bastar.
En la pared del aula, una noticia impresa: auditor del FBI expone abuso policial. Alejandro Hernández, con traje azul, hablaba frente al estrado. Su rostro tranquilo. Su gesto claro. Su mensaje: nadie está por encima. Esa noche, Alejandro regresó a casa más tarde de lo habitual. Se preparó un café, se sentó en la terraza. El cielo estaba limpio, las luces lejanas. Abrió su libreta, escribió una sola frase: uno menos. Cientos por proteger. No como una victoria, sino como recordatorio. Porque sabía que vendrían más. Que el sistema no cambia con un solo caso, pero sí con cada paso que se da hacia la verdad. Y él seguiría dando pasos. Sin aplausos. Sin cámaras. Solo con la certeza de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra la forma de llegar. Porque alguien se niega a rendirse. En las oficinas centrales del FBI, el nombre de Alejandro comenzó a circular más de lo habitual. No por escándalos, sino por su integridad. Ese agente sabe lo que hace, comentó una supervisora. Tiene carácter, pero sin arrogancia. Otros lo mencionaban como posible candidato para liderar nuevos programas de supervisión. Alejandro, sin embargo, mantenía su rutina sin alteraciones. Revisaba expedientes, pedía informes, escuchaba a los denunciantes. Nunca buscó protagonismo. Solo resultados. Para él, cada archivo era una historia con nombre y apellido. Y cada error sin corregir, una deuda con quienes no tenían voz ni forma de defenderse. Mientras tanto, en su antigua ciudad, los efectos persistían. Un nuevo entrenamiento fue implementado para todos los oficiales. Se reforzaron protocolos de grabación obligatoria. Se creó una línea anónima para denunciar abusos. No era perfecto. Pero era un avance. Alejandro recibió un correo: gracias por no quedarte callado. Lo que hizo marcó la diferencia. Firmado: anónimo. Sonrió. No por vanidad, sino por convicción. Saber que alguien, aunque sin rostro, reconocía la lucha. Porque en un mundo donde el miedo silencia, cada palabra cuenta. Y ese mensaje era una prueba de que incluso el cambio más pequeño puede resonar. Una tarde, en un foro sobre justicia institucional, Alejandro fue invitado a dar una charla. No llevó discurso escrito. Solo habló. No soy héroe, dijo al comenzar. Solo hago lo que me corresponde. Relató el caso sin nombres, sin adornos. Habló del miedo, de la presión, de la decisión de actuar. Algunos asistentes lloraron. Otros aplaudieron. Al final, una joven se le acercó. Quiero ser como usted. Alejandro le respondió sin pausa: no seas como yo. Sé tú. Pero no calles cuando veas injusticia. Porque eso, más que un título o un puesto, era lo que definía el valor de una persona. Esa noche, al volver al hotel, Alejandro encendió la televisión. En un canal local hablaban del foro. Mostraban fragmentos de su intervención. Pero él bajó el volumen. No necesitaba escucharse. Solo necesitaba recordar por qué empezó todo. Cerró los ojos, pensó en Foster, en cada detenido, en cada abuso callado. Y también en los que ahora, por fin, hablaban. El cambio era lento, a veces invisible. Pero existía. Y mientras alguien, en alguna parte, decidiera no ceder, habría esperanza. Alejandro lo sabía. Y con eso le bastaba. Porque hay luchas que no terminan en titulares, pero transforman silenciosamente el mundo. Al día siguiente, Alejandro caminaba por un parque cercano al edificio federal. Respiraba el aire fresco de la mañana, observando a los niños jugar, a los adultos caminar apurados rumbo al trabajo. Cada rostro tenía una historia. Cada historia, una batalla invisible. Pensó en su padre, quien le enseñó desde joven que la justicia no siempre llega sola, a veces hay que salir a buscarla. Esa frase lo había acompañado durante años, como un faro en medio de las tormentas. Y ahora, en medio del ruido institucional, comprendía su profundidad. Porque no basta con ver el mal. Hay que enfrentarlo.
Cerca de un banco, se encontró con una mujer de edad avanzada. ¿Es usted el agente del caso Foster?, preguntó. Alejandro asintió con una leve sonrisa. Gracias, dijo ella. Mi nieto fue detenido por él el año pasado. Nunca lo dije. Tenía miedo. Alejandro la miró con amabilidad. Nunca es tarde para hablar. La mujer asintió, conteniendo las lágrimas. Gracias por no tener miedo. Alejandro negó suavemente. Todos sentimos miedo. Lo importante es actuar a pesar de él. Ella se alejó despacio, y él se quedó en silencio, sabiendo que no había mayor recompensa que eso, el agradecimiento de los olvidados. Esa misma tarde, llegó a su correo una invitación del Departamento de Justicia. Querían escucharlo. Saber cómo estructuró su investigación. ¿Qué elementos fueron clave? Alejandro aceptó, pero con una advertencia: no soy un salvador. Solo hice lo correcto. Aún así, su intervención fue escuchada con atención. Varios funcionarios tomaron notas. Algunos lo buscaron luego para agradecerle. Nos recordó por qué elegimos este trabajo, dijo una asesora. Alejandro solo asentía, sin buscar elogios. Porque el propósito no era su imagen, sino el impacto. Y si al menos una política cambiaba, un proceso se corregía, entonces todo valía la pena. Esa noche, Alejandro cenó solo. Una hamburguesa en un restaurante modesto. Nada de lujos. Observaba a la gente entrar y salir. En una mesa cercana, un padre ayudaba a su hija a resolver tarea. En otra, una pareja reía sin preocuparse por el reloj. Escenas simples. Auténticas. Pensó en cómo tantas personas viven sin saber que su tranquilidad depende de que alguien más, muchas veces en silencio, defienda lo justo. Y sonrió. Porque aunque su trabajo no siempre se viera, aunque sus luchas no fueran famosas, sabía que estaba aportando. Que cada pequeño acto de justicia deja huella. Pasaron los días. Alejandro retomó su rutina con calma. Nadie lo escoltaba, no tenía asistentes ni flashes siguiéndolo. Pero cada paso que daba, lo hacía con la firmeza de quien sabe que está en el camino correcto. Su nombre comenzó a mencionarse en círculos más amplios. Unos lo consideraban para puestos de alto nivel. Otros simplemente querían aprender de él. Pero Alejandro no se deslumbraba. Seguía con su maletín, su libreta, su compromiso. No buscaba subir peldaños por ambición, sino para garantizar que desde arriba también se protegiera a quienes estaban abajo. Porque eso era liderazgo real. Una mañana, recibió una llamada de una academia de formación. Querían que impartiera una clase especial. Sobre integridad, dijeron. Alejandro aceptó. Al llegar, encontró a un grupo de jóvenes cadetes, atentos, ansiosos por aprender. Se presentó sin títulos, sin adornos. Solo habló con verdad. El uniforme que llevarán no los hace superiores. Los obliga a ser mejores. Les contó el caso. Les habló de los errores, de las omisiones, de los silencios peligrosos. Y de la importancia de elegir el camino correcto, incluso cuando no es fácil. Al final, un joven alzó la mano. ¿Y si todos lo hiciéramos? Alejandro sonrió. Entonces este país sería diferente. Esa respuesta quedó flotando en la sala como una promesa. Una semana después, el director de la academia le escribió. Su clase dejó huella. Varios cadetes mencionaron que fue la más significativa. Alejandro lo leyó en silencio. No respondió de inmediato. Solo pensó, eso es lo que importa. Que la semilla germine, aunque él no esté para verla crecer. Porque la transformación no siempre se ve de inmediato. A veces solo basta con influir en una mente. Y esa mente, en otra. Y así, sin aplausos ni estandartes, comienza un cambio que no se detiene. Alejandro cerró ese día con una caminata tranquila por el centro de la ciudad. Las luces se encendían lentamente, tiñendo las calles con tonos dorados y violetas. El bullicio de la gente no lo distraía, al contrario, le recordaba para quién trabajaba. Para los que cruzaban apurados sin saber su nombre.
Para los que esperaban justicia sin saber cuándo llegaría. Para los que habían perdido la fe en el sistema. Porque aunque no podía cambiarlo todo, podía encender una chispa. Y en un mundo a oscuras, una chispa es el inicio de algo más grande. Alejandro lo entendía. Y no pensaba detenerse. Días más tarde, un periodista lo abordó al salir de su oficina. ¿Tiene unos minutos para una entrevista?, preguntó. Alejandro lo miró con amabilidad, pero con firmeza. No busco reflectores, respondió. Mi trabajo habla por sí solo. El reportero insistió. La gente quiere saber cómo logró exponer ese caso. Alejandro pensó unos segundos. Luego dijo, con atención, con respeto, y sin miedo a incomodar. No hubo más. El periodista agradeció y se marchó. Alejandro sabía que algunos lo verían como un ejemplo. Pero no lo hacía por eso. Lo hacía porque si nadie pone el límite, el abuso se repite. Esa misma noche, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una nota: no nos conocemos, pero gracias por lo que hizo. Mi familia vivió algo parecido, pero nadie los escuchó. Usted lo logró. No había firma. Solo ese mensaje, escrito con letra temblorosa. Alejandro lo guardó en su escritorio, entre otros recuerdos. No necesitaba más que eso. Porque cada palabra de aliento confirmaba que estaba en el camino correcto. No se trataba de reconocimiento público, sino de dignidad. De hacer lo justo, incluso cuando nadie aplaude. Porque esa era la verdadera esencia del servicio. Y él lo tenía claro. Con el paso de las semanas, más instituciones pidieron su asesoría. Alejandro aceptaba solo las que consideraba útiles. Rechazaba aquellas que solo buscaban imagen. No quería convertirse en rostro de campañas vacías. Su compromiso era con las acciones, no con los discursos. Visitó comisarías, fiscalías, centros de detención. Escuchó a quienes nunca eran escuchados. Registró denuncias olvidadas, revisó casos archivados. Y en cada visita, repetía la misma idea: no podemos proteger a la ciudadanía si no limpiamos nuestra propia casa. Algunos asentían. Otros evitaban mirarlo. Pero las semillas estaban ahí, esperando tierra fértil para florecer con fuerza. Un día, mientras almorzaba en la cafetería del edificio, un joven agente se le acercó. ¿Podemos hablar?, preguntó. Alejandro asintió. Se sentaron en una mesa cercana. El agente confesó que había presenciado actos indebidos en su unidad, pero temía hablar. Alejandro lo escuchó sin interrumpir. Entiendo tu miedo, dijo luego. Pero también sé lo que pasa cuando callamos. Le ofreció apoyo. Le explicó cómo proceder. Le prometió respaldo. Porque sabía que nadie puede alzar la voz si se siente solo. Y si él podía ser ese respaldo, entonces valía la pena. Porque eso también era justicia, acompañar al que decide no callar. Esa noche, Alejandro recibió una llamada. Era el joven agente. Lo hice, dijo. Presenté el informe. Alejandro sonrió al escuchar la determinación en su voz. Estoy orgulloso, respondió. Pase lo que pase, diste el primer paso. El joven agradeció, y colgaron. Alejandro se quedó mirando su reflejo en la ventana. El rostro de alguien cansado, pero en paz. Porque en cada paso que daba, sabía que sembraba algo. Aunque fuera pequeño. Aunque nadie lo supiera. Porque los grandes cambios no siempre llegan con estruendo. A veces, comienzan con un susurro. Con alguien diciendo: esto no está bien. Y alguien más respondiendo: estoy contigo. Al día siguiente, recibió un correo del director del FBI. Querían tener una reunión. Hay cosas que debemos revisar, decía el mensaje. Alejandro asistió, sin expectativas. En la sala, varios altos mandos lo esperaban. Hablaron de procedimientos, de normativas, de nuevas propuestas. Pero también le preguntaron: ¿qué haría usted si pudiera cambiar algo desde adentro? Alejandro no dudó. Escuchar más. Castigar menos. Formar mejor.
promover desde la ética, no desde la jerarquía. Hubo silencio. Luego, uno de los presentes asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que algo, aunque mínimo, se estaba moviendo. Al salir de esa reunión, se detuvo unos segundos en el vestíbulo del edificio. Recordó cuando entró por primera vez, años atrás, con traje prestado y nervios en el estómago. Ahora salía con la cabeza alta. No por orgullo, sino por conciencia tranquila. Afuera, el cielo estaba despejado. El sol bañaba las calles y la ciudad vibraba con su rutina. Alejandro caminó despacio, sabiendo que aún había mucho por hacer. ¿Qué vendrían más casos? Más obstáculos. Más momentos de duda. Pero también sabía que no estaba solo. Porque cuando uno actúa con integridad, siempre habrá otros que se sumen. Y así, con paso firme, Alejandro se internó entre la gente. Sin galardones, sin discursos. Solo con la certeza de haber hecho lo que correspondía. Y eso bastaba. Porque la verdadera justicia no se viste de espectáculo. No grita, no presume. Se manifiesta en gestos, en decisiones, en actos diarios. En la elección de no quedarse quieto ante lo incorrecto. En la voluntad de intervenir cuando todos callan. Esa era su lucha. Su misión. Y mientras quedaran injusticias, su labor no habría terminado. Porque hay personas que no necesitan un uniforme para defender lo justo. Solo necesitan valor. Y Alejandro lo tenía. Si esta historia resonó contigo, compártela. Si algo de lo vivido por Alejandro te conmovió, háblalo. Y si reconoces que aún queda mucho por hacer, no te quedes inmóvil. Porque el cambio no llega solo. Requiere voces, manos, valentía. Requiere mirar de frente la realidad y decir, yo también haré algo. Quizás no tengas un cargo. Tal vez no lleves placa. Pero tu voz, tu conciencia, tu acción, cuentan. Y si todos diéramos un paso, por pequeño que fuera, el sistema ya no sería el mismo. Porque la justicia real comienza en uno. Y tú, como Alejandro, también puedes ser parte de ella.